Gracias a Nestlé, por supuesto, y a Marisa por habernos invitado a participar en este simposio y habernos permitido, pues, dar un poco a la luz dentro de la comunidad de los neonatólogos y de la sociedad nuestras líneas de investigación en micronutrientes. Yo voy a hacer una breve presentación de quiénes somos y qué estamos haciendo, y después el alma mater de este proyecto, que es la que lleva toda la parte técnica, la profesora María Luisa, nos dará un resumen de los principales resultados. Somos un equipo de neonatólogos, enfermeras, pediatras de atención primaria y químicos que trabajamos en conjunto, coordinados desde, por un lado, el Servicio de Neonatología de Luca, donde yo trabajo, y por otro lado, desde el Departamento de Química, Física y Analítica, donde estamos ahora mismo, donde trabaja Marisa. Llevamos 21 años trabajando juntos desde el año 2000. Nos han concedido 10 proyectos de investigación en organismos oficiales competitivos, el último este año 2021. Trabajamos también con este proyecto de especiación y de oligoelementos e intercambiamos investigadores con universidades internacionales, especialmente Brasil y Argentina. De estas investigaciones han salido 4 tesis doctorales, más de 20 publicaciones en revistas de impacto y, bueno, algo que nos gusta mucho y que tenemos en nuestro currículum, que es que en el año 2011 la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias nos dio el premio a nutrición infantil, el premio Hipócrates. Nuestra línea de investigación comenzó un poco con la puesta a punto de una metodología para el mejor conocimiento de estos micronutrientes que son los oligoelementos en la leche materna y también en las leches fórmulas. Y empezamos a hacer análisis de especiación, de manera que lo que queríamos ver era no cuántos oligoelementos había en la leche, sino cómo estaban, en qué formas físico-químicas estaban, que es la especiación. Con ello hicimos estudios de biodisponibilidad de todos los principales oligoelementos, estudiamos también por métodos de especiación la dinámica del yodo en los hijos y en las madres lactantes. Hicimos un estudio específico sobre el zinc como segundo elemento más importante y por la importancia que tiene en nutrición y crecimiento, y al ver que estaban proliferando y que cada vez, y con suerte, había más bancos de leche en las unidades neonatales de nuestro país, pues también quisimos ver hasta qué punto la pasteurización, que es la manera como se procesa esta leche materna en los bancos de leche, cómo esa pasteurización podía influir en el contenido de estos oligoelementos. Posteriormente ya montamos modelos in vivo con el empleo de isótopos estables, que es otra metodología muy interesante que luego Marisa comentará, para estudios ya, como digo, de biodisponibilidad en vivo. Y estudiamos la biodisponibilidad de hierro y selenio, fundamentalmente del hierro. Estudiamos también la biodisponibilidad de suplementos de hierro de distintas formas, adicionando o no lactoferrina. Y estudiamos también la biodisponibilidad de una nanopartícula de hierro como forma de suplemento. Finalmente, deciros que seguimos trabajando, que seguimos con proyectos y que este año 2021, dentro de los proyectos de investigación en salud del Carlos III, pues nos han concedido este nuevo proyecto basado y que vamos a trabajar en algo que está muy en boga ahora mismo, que es el estudio de los exosomas en la leche materna. Y sin más, cedo la palabra a mi compañera María Luisa, que va a empezar a hablaros de los principales resultados. Bueno, pues yo voy a comenzar a comentaros algunos de los resultados que hemos ido obteniendo a lo largo de todos estos años de trabajo conjunto. Comenzaré con el desarrollo de una metodología específica para el estudio de los oligoelementos en leche materna y leches fórmula. Nuestro primer trabajo de colaboración, como dijo Belén, que se inició hace 21 años, tenía como objetivo evaluar cuáles eran los niveles de los elementos esenciales en las leches de las madres asturianas y ver cómo podían variar. A ver si puedo poner el puntero. Ponme el puntero ahí. Voy a poner el puntero. Y ver cómo estos podían variar a lo largo del periodo de lactancia y también ver si había diferencias entre los niveles de estos elementos esenciales entre las madres de parto prematuro o las madres de parto a término. Asimismo, comparar cuáles eran los niveles que estaban presentes en las fórmulas infantiles de estos elementos destinados a la alimentación del niño prematuro o bien del recién nacido a término. La metodología que pusimos a punto está basada en la espectrometría de plasma, en el que las muestras conteniendo
todos los componentes de la leche se introducían en el ICP, en el plasma ICP, y a los 6.000 grados de temperatura con la que se encuentra, se descompone en sus iones elementales. Estos iones elementales pasaban al espectrómetro de masas, donde se separaban y se medían en función de su masa-carga. Esta metodología nos va a permitir determinar estos componentes que están presentes en la muestra con gran sensibilidad y selectividad. Pero además, y muy importante para alguna de las aplicaciones que veremos a continuación, nos permite determinar la cantidad de cada uno de los isótopos en los que puede estar presente un elemento. Y por último, tiene capacidad de análisis multielemental, es decir, puedo hacer de una forma simultánea un gran número de elementos. Los resultados que obtuvimos, solo voy a mostrar para el hierro como ejemplo, de los niveles de hierro en la leche de madres de parto a término, en morado, o de prematuros en amarillo, mostraban que no había diferencias significativas a lo largo del periodo de lactancia. Y tampoco había diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de hierro en las madres de parto a término y o prematuras. Respecto a los niveles de hierro que estaban presentes en distintas fórmulas, eran muy superiores tanto en las leches destinadas a la alimentación de prematuros como en las destinadas a la alimentación de niños a términos, pues los niveles de hierro eran muy superiores a los que se presentaban en la leche humana. Es más, incluso podíamos decir que en las madres asturianas que habíamos analizado, incluso la dosis, los niveles de hierro estaban por debajo de la dosis recomendada. Sin embargo, los niños alimentados con leche materna tienen menos probabilidad de sufrir deficiencias en estos elementos que los alimentados con leche fórmula. La razón es que la cantidad absorbida de un elemento desde el alimento depende de la forma físico-química en la que se encuentra dicho elemento y no del contenido total. De ahí que sean necesarios llevar a cabo análisis de especiación encaminados a identificar y cuantificar las distintas biomoléculas a las que se encuentran ligados los elementos traza esenciales en la leche. De ahí que nuestra línea siguiente de investigación se dirigiera al análisis precisamente de especiación, que nos permitiera identificar y determinar estas biomoléculas, proteínas, a las que están asociados los oligoelementos en la leche humana y comparar con las de la leche fórmula. Estos estudios de especiación se llevaron a cabo en el suero lácteo, que lo obteníamos por centrifugación. Y la metodología desarrollada era mediante una técnica híbrida, es decir, acoplamos una poderosa técnica de separación, como es la cromatografía, donde las muestras, los componentes de la muestra, al introducirse en la columna, se iban separando en función de su peso molecular. A la salida de la columna, los componentes conteniendo los elementos de interés eran detectados en el ICP masas. De esta manera obteníamos el correspondiente cromatograma. Cada pico correspondería a una asociación del metal biomolécula. El área de cada pico nos podía informar de la cantidad de ese complejo metal biomolécula. Y es lo que es más, el tiempo al que aparece cada componente estaría relacionado con el peso molecular de la biomolécula. Los resultados que obtuvimos en el caso de la especiación de leche, como podemos ver, el hierro estaba asociado a distintos componentes en la leche materna, especialmente el UIA unido a componentes o a proteínas de alto peso molecular. Este perfil elemental del hierro se mantenía a lo largo del periodo de lactancia, si bien
el contenido de estas biomoléculas iba cambiando a lo largo del mismo. Por contra, en el caso de las leches fórmula, el hierro eluía en la región de bajo peso molecular. Y por tanto, esto era debido a que estaba suplementada normalmente como sulfato ferroso compuestos de bajo peso molecular. Esto explicaría, por tanto, estas diferencias entre las biomoléculas en las que se encuentra el hierro en la leche materna, expresa la diferente o explica esta diferente biodisponibilidad del elemento. Lo importante ahora era conocer cuáles son esas especies, esas biomoléculas a las que se encuentra ligadas el hierro en la leche materna. Para ello recurrimos a la especiación química integrada, es decir, mediante espectrometría de masas elemental, como vimos antes, seleccionábamos aquellas biomoléculas que contenían al elemento de interés y esta fracción la llevábamos a técnicas de masas moleculares que nos permitían su identificación y caracterización. Ahora caracterizaríamos esa biomolécula. Así, por ejemplo, en la leche cogimos 5 fracciones de distintos pesos moleculares y cada una de ellas se llevó al espectrómetro de masas para identificar la proteína asociada. Aquí vemos, por ejemplo, la identificación de la fracción 4, que era de bajo peso molecular, donde se identificó la lactoalbúmina. Por tanto, el hierro asociado en esta región de bajo peso molecular salía a la lactoalbúmina. En la región de peso molecular medio salía asociado a la lactoferrina y a la transferrina, y en el alto peso molecular a las inmunoglobulinas. Pues bien, esto muestra claramente la extraordinaria composición que tiene la leche materna y, por tanto, hoy en día se considera como el alimento ideal para el recién nacido, especialmente para el recién nacido prematuro, que es mucho más vulnerable de sufrir deficiencias en estos elementos. En esta idea se crearon en los hospitales los bancos de leche, donde la leche donada es pasteurizada. Y queríamos ver cómo podría influir este tratamiento térmico en los micronutrientes. Para ello, a una leche la suplementamos antes o determinamos los elementos esenciales, cobre, hierro, selenio y zinc, en una muestra de leche antes y después de la pasteurización. Como podemos ver, no hay diferencias entre los niveles encontrados de estos metales. O sea que no les afectaban el contenido total elemental en la pasteurización. Sin embargo, cuando estudiamos qué pasaría con las proteínas que estaban presentes en la leche, vimos que claramente los niveles de lactoferrina descendían considerablemente tras la pasteurización. Como dije anteriormente, una fracción del hierro estaba asociado a la lactoferrina. ¿Qué pasaría con esta asociación metal-lactoferrina, hierro-lactoferrina? Para ello, hicimos el perfil de nuevo elemental y vimos de una muestra de leche antes y después de pasteurizar. Y vimos que el perfil del hierro en la región donde diluía la lactoferrina no se modificaba. Parece ser, o parecía en principio indicar, que cuando la lactoferrina lleva asociado al hierro, es decir, está en forma de holo-lactoferrina, era más estable térmicamente. Para comprobar este hecho, lo que hicimos fue suplementar una leche con el complejo hierro-lactoferrina. Y la sometimos al proceso de pasteurización, comparando de nuevo los perfiles en la región donde se sale el complejo hierro-lactoferrina. Vimos que no había cambios en los niveles antes y después de la pasteurización. Por tanto, esto podría indicar que el complejo hierro-lactoferrina podría ser muy adecuado para suplementar las leches.
Y además se sabe que la lactoferrina está muy implicada en el proceso de absorción y control de los niveles de hierro en el organismo. En este sentido, desarrollamos una nueva línea de investigación basada en el empleo de isótopos estables para estudiar la biodisponibilidad y metabolismo del hierro desde distintos suplementos, o bien para la búsqueda de nuevas formas de suplementación. Y esto es lo que pasaré a comentar seguidamente, y es la nueva forma de suplementación del hierro en forma de nanopartículas de hierro. ¿Por qué nanopartículas de hierro? Bueno, pues había en un trabajo publicado, se estaban utilizando nanopartículas de ozohidróxido de hierro para la suplementación en humanos, de hierro en humanos. Estas nanopartículas de ozohidróxido de hierro mimetizan la forma en la que el hierro es almacenado en la proteína ferritina dentro del hígado. Además, estas nanopartículas esféricas contienen hasta 4.500 átomos de hierro y, por tanto, el hierro podría ir liberándose paulatinamente de una forma controlada y menos susceptible de esta manera de interaccionar con agentes quelantes que pueden impedir su absorción. En principio, parecía, por tanto, una forma prometedora para suplementar, para fortificar las leches fórmula. Como queríamos llevar a cabo este estudio utilizando isótopos estables, era necesario, en primer lugar, sintetizar estas nanopartículas marcadas isotópicamente en hierro enriquecido en el isótopo 57. Las nanopartículas fueron sintetizadas, caracterizadas y posteriormente se siguió con ellas el siguiente procedimiento. Ratas lactantes que contenían en su organismo hierro con una distribución isotópica natural, que es la que aparece aquí, y por tanto conteniendo el hierro endógeno, eran alimentadas con leches fórmulas suplementadas con las nanopartículas de hierro enriquecidas en hierro 57, es decir, hierro exógeno. Las muestras, ahora de sangre, orina, tejido, contendrían tanto el hierro natural como el que había incorporado la rata exógeno dentro de su organismo. Estas muestras eran mezcladas antes de su análisis con un segundo trazador de hierro enriquecido ahora en el isótopo 54. La mezcla era analizada en el ICP masas para determinar cuál era la abundancia de cada uno de los isótopos de hierro en esta mezcla. Pues bien, a partir de una herramienta matemática basada en la deconvolución de perfiles isotópicos y las abundancias medidas en la mezcla por el ICP, podemos relacionarlas con las abundancias del hierro, como está presente en la naturaleza, y con la de los trazadores, todas ellas conocidas, y con las fracciones molares del hierro natural, del hierro exógeno y del hierro 54 como trazador. Como esta concentración de hierro utilizada como trazador de cuantificación la conocíamos, podíamos determinar cuánta cantidad de hierro estaba natural y de hierro exógeno estaba presentes en los distintos tejidos. Este estudio se llevó a cabo con 3 grupos de ratas, un grupo de ratas de lactantes de 2 semanas y fueron alimentadas durante 15 días, unas con leche fórmula no suplementadas, otro grupo suplementadas con leche fórmula suplementada con sulfato ferroso y el tercer grupo la leche suplementada con las nanopartículas de hierro. Después se analizaron, después de 15 días de suplementación, se fueron analizando las distintas muestras y aquí muestro los resultados obtenidos del hierro exógeno y hierro endógeno presente en los distintos tejidos. Concretamente, en el compartimiento funcional, los eritrocitos en gris oscuro
está marcado el contenido de hierro natural y en grado el hierro 57 que estaba presente en el tejido, es decir, el hierro exógeno. Como podemos ver, en los eritrocitos los niveles de hierro en el grupo no suplementado eran algo inferiores a los de los grupos suplementados. La mayor contenido de hierro correspondía a aquel grupo que había sido suplementado con nanopartículas de hierro y un 56% del hierro que estaba presente en el tejido correspondía ya al hierro exógeno, al hierro suplementado. En el compartimento de transporte, en el suero, los niveles en el grupo no suplementado eran muy inferiores a los que presentaban los grupos suplementados, que eran más o menos similares. Pero ya también un 67% del hierro presente en el suero era el hierro exógeno. Y en cuanto al depósito, en el compartimento de depósito, los niveles del hierro habían descendido en el grupo no suplementado, mientras que eran más elevados en los grupos de nuevo suplementados. Y un 60% del hierro en el grupo suplementado con las nanopartículas era del hierro exógeno. Como conclusiones, la identificación de las especies en las que se encuentran los micronutrientes en la leche materna es de gran interés y el modelo a seguir en nuevos suplementos. Dicha información puede ser de importancia y utilidad para la producción industrial de leche fórmula. El empleo de leche de isótopos estables en combinación con IPD y CP masas es una herramienta muy adecuada para el estudio de la biodisponibilidad, metabolismo de los micronutrientes desde suplementos. Nos gustaría acabar la presentación agradeciendo a la organización la posibilidad de haber expuesto nuestros resultados al equipo investigador de químicos y pediatras, a los distintos organismos que han financiado todos estos trabajos y a todas las madres que altruistamente nos han regalado su leche. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.